Vamos a comenzar el programa con un análisis de un hecho que ha causado indignación tanto en Estados Unidos como en México y que ha puesto a México nuevamente en los titulares del mundo, confirmando una vez más que México es uno de los países más violentos del orbe. Un grupo armado, aparentemente del Cártel de Juárez, abrió fuego contra 3 camionetas en las que viajaban 3 madres y 14 niños, miembros de una familia méxico-estadounidense. Las 3 mujeres y 6 de los niños perdieron la vida. Los que sobrevivieron siguen en un hospital de Tucson, Arizona. Toda la familia, toda la semana, hemos escuchado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores dar todo tipo de explicaciones, pero seguimos sin entender por qué la falta de una estrategia concreta del gobierno mexicano para combatir el crimen organizado. Vamos a analizar el tema con el periodista Bruno Acuña desde México, pero antes vamos con Ana Méndez, quien tiene un recuento de estos hechos ocurridos en los límites de Chihuahua y Sonora. Es el horror en una sola imagen, el momento en el que Alex Levarón localizó la camioneta totalmente calcinada con los restos de su hija María y sus 4 nietos. Todo ocurrió este lunes cuando un comando armado atacó los vehículos donde viajaban 3 mujeres de la comunidad mormona con 14 niños, sus hijos pequeños. El plan era acudir a una boda y trasladarse desde la comunidad de La Mora, en Chihuahua, hasta Bavispe, en Sonora. El mensaje que tenemos para nuestro gobierno es simplemente quiénes fueron, de dónde son y por qué nos hicieron esto. El saldo de la embestida fue de 9 muertos, 3 mujeres y 6 niños, entre ellos 2 bebés de apenas 6 meses de edad. También se rescató a 7 menores lesionados que lograron escapar y a una pequeñita que milagrosamente resultó ilesa. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes. Ya estamos logrando buenos resultados. El gobierno mexicano informó que ya investiga los hechos y adelantó que todo podría tratarse de una equivocación. El convoy, integrado por 2 camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. El tipo de vehículos que utilizaron son muy comunes de verse en las zonas de la sierra como vehículos en los que se trasladan con regularidad delincuentes. La violencia desmedida ya golpeó en 2 ocasiones a la familia Levarón. En 2009, 2 de sus integrantes también fueron asesinados. Los niños sobrevivientes de la masacre fueron trasladados a hospitales de Estados Unidos para su atención médica, todo lejos del terror y el peligro que provoca el crimen organizado. En México, Ana Méndez, Telemundo. Y es que mire, además de indignación que nos provoca quienes están allá en México, quienes estamos fuera de México como mexicanos, es además la vergüenza. No solamente la vergüenza de lo que está pasando en nuestro país, pero también la vergüenza de un gobierno que es incapaz de controlar la violencia. Vamos a darle, obviamente, mucho más tiempo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en 6 meses iba a arreglar el problema de la inseguridad pública, de la violencia. A esta fecha no tiene ni siquiera una estrategia clara. Vamos a abundar el tema y vamos a analizar esto con Bruno Acuña, analista político, y está vía Skype desde México. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo desde México para ti, para todo tu teleauditorio que en este momento nos están viendo. Gracias. Bruno, vamos a comenzar con esta versión de la confusión. ¿La gente se lo está creyendo? Algunas personas están aceptándola como la forma en que pudo haber acontecido esta masacre, pero más allá, Luis, y gente que en este momento nos está viendo, este argumento no simplifica, no es un atenuante acerca de la grave inseguridad y alta violencia que se está viviendo en México. Pensemos que sí sea así. ¿En qué país nos encontramos? En donde 2 grupos delictivos, 2 bandas se enfrentan y la sociedad civil está de por medio. Yo creo que debería incluso ser un agravante más del nivel de violencia e incapacidad de las autoridades, que el fuego cruzado de 2 grupos que están enfrentándose se afecte a ciudadanos como lo hemos estado atestiguando en este acontecimiento, que nada tienen que ver.
De hecho, no es creíble, pero si aún fuese cierto que fue confusión, pues imagina el país y el nivel de inseguridad y de temor que se vive en México cuando a alguien le toque pasar y ser confundido o simplemente encontrarse en medio del fuego cruzado de bandas delictivas que el gobierno ha sido incapaz de tener una acción, una estrategia para lograr revertir o al menos que esto no siga creciendo. Estamos hablando ya de 30,000 personas que han muerto en diferentes acontecimientos violentos a partir de la llegada de este nuevo gobierno que, por cierto, hay que destacar, está a menos de un mes de cumplir su primer año y no hay resultados. Por el contrario, se está retrocediendo, los índices son altos en materia de inseguridad en comparación con lo que se vivía en el sexenio pasado, que ya de por sí era peligroso y alarmante. Sí, bueno, vamos a ser justos también, ¿verdad? Con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no puede terminar con esto, ni la corrupción ni la violencia, en un año y quizás ni en 6 años, ¿no? Porque hemos vivido esto gradualmente incrementándose durante décadas. Y obviamente los gobiernos anteriores tienen mucho también de la culpa, pero dándole el beneficio de la duda a él. Pero el problema aquí que a mí me parece, Bruno, es que el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, le está mintiendo a la gente porque no tiene una estrategia concreta, o la tiene. No la hay, no la ha manifestado y en los hechos tampoco se ve. Coincido en que este tema no es algo nuevo que surja o que se le atribuya a un solo gobierno, ni siquiera al anterior o así sucesivamente. Esto se ha venido generando en los últimos 30 años y cada sexenio ha tenido su grado de irresponsabilidad y también de ineficiencia, también algunos aciertos. Pero aquí lo que los mexicanos están manifestando es el miedo y sobre todo la indignación de que no hay un reconocimiento del problema por parte de nuestro gobierno, por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador, que ha estado esquivando la realidad y cuando ocurren acontecimientos de este tamaño, que no es el primero en los últimos meses, en diferentes lugares de la República se han presentado escándalos en materia de seguridad de diversa índole y que en lugar de afrontar y asumir esta realidad, se siente agredido, culpa a un sector de la sociedad, culpa a un sector de los medios de comunicación, culpa a una parte de la población que debe de reconocerse. Él mismo se ha encargado de dividir cuando habla de los unos y los otros. Sí, los que él está siguiendo la misma táctica de Donald Trump de atacar a la prensa, ¿no? La prensa que lo critica, que lo cuestiona, porque hacer preguntas es nuestro trabajo como periodistas, pero a él no le gusta, a Donald Trump no le gusta, a Andrés Manuel López Obrador no le gusta que le hagan preguntas difíciles. A propósito de Donald Trump, ¿qué es lo que opina la gente acerca de la ayuda que ofreció Donald Trump a México para combatir el narcotráfico, combatir la violencia? ¿Qué es lo que opina la gente? Son diversas las opiniones, las manifestaciones de los mexicanos. Hay quienes en el grado de desesperación, al vivir en zonas donde prácticamente no hay autoridad y que la ley la imponen estos grupos delictivos, dicen lo que sea con tal de que se regrese un poco la paz que se tenía hasta hace tiempo. Pero también hay otros sectores que muy atinadamente dicen que no debe de haber una intervención que no tenga fines de apoyo, sino que lleve enfocado otros intereses políticos y económicos, y que también habrá que reconocer una parte fundamental en el problema, el hecho de que los principales consumidores están en Estados Unidos, donde gobierna Donald Trump. Claro. Y también el armamento que está llegando a México, que abastece a este grupo delictivo, estas bandas bien organizadas, incluso que han dado muestras de superioridad en contra de las corporaciones policíacas en los enfrentamientos, pues llega de Estados Unidos. No hay tampoco un discurso claro por parte del presidente norteamericano de qué está pasando del otro lado de la frontera, que seguramente debe haber organizaciones muy poderosas que son las que distribuyen todo este producto que es el motivo de la pelea aquí en México, los enervantes que por aquí cruzan, pero que al pasar la frontera tienen que llegar a diferentes puntos de Estados Unidos. Sí. ¿Qué se está haciendo para que de aquel lado también se esté abatiendo el problema?
pareciera no saberse nada de lo que se hace allá, en donde se consume, en donde llega al menudeo toda la mercancía que pasa por México, que viene de otros países y que es el principal problema que ha generado el enfrentamiento de diversos grupos delictivos. Es una realidad, es un discurso incongruente también el que se percibe por parte del presidente norteamericano, que quiere apoyar, pero no dice qué está haciendo él de aquel lado para apoyar a su vez con la omisión que está teniendo en su propio país y que ahora se dice salvador de un país ajeno como es el país vecino de México. Sí, este es un círculo vicioso de nunca acabar, porque se mandan las armas de aquí para allá, para México, y de allá para acá mandan las drogas, y mientras, como alguien lo dijo, el dicho, pobre México, está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo esto que está ocurriendo y de que dejó escapar al hijo del Chapo Guzmán, que lo soltó después de que lo había capturado, ¿cuál es la reacción de la gente? Es decir, ¿está bajando la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Pues aquí había que decir, no sé si para unos lamentable o para otros no lamentable, sigue aún bien posicionado. Hay un sector todavía mayoritario en la sociedad mexicana que lo está respaldando, quizás dando el beneficio de lo que pueda ocurrir en los próximos 5 años, quizás con razón, reconociendo que es un país en descomposición total el que él recibió. Indudablemente que los antecesores tampoco hicieron mucho. Bastantes ciertos, corrupción, complicidad con los grupos delictivos. Y bueno, este grupo también de una manera exacerbada y en cierto modo con gran fanatismo, pues tampoco está reconociendo que si bien se le debe de apoyar, pero que también se le debe de exigir. No se le puede entregar un cheque en blanco a un mandatario para que haga lo que quiera y respaldado por este grupo que a ciegas lo apoya, pues no tome la responsabilidad total en sus manos. Y que los que no están con él no están apoyándolo y están criticándolo, sobre todo la prensa, una gran parte de la prensa, pues que no son enemigos, sino son las instituciones privadas que están haciendo la observación y la información la están transmitiendo en la realidad que se percibe. Sí hay aceptación, su popularidad sigue todavía siendo importante, aunque a la baja, y sin embargo, bueno, es preocupante que la gente más afectada, los sectores más es entre los que más surge este tipo de apoyo. Desafortunadamente. Así. Bueno, Bruno, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y analizar con nosotros estos temas. Gracias. Gracias, un saludo de México para ti y para todos. Gracias, Bruno Acuña. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto.